Buenos días a todos, bienvenidos a esta lección, la lección 3 de la llegada del Salvador. Pues bienvenidos a los que están asistiendo en vivo esta mañana y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Entonces hoy, como dije, tenemos la lección 3 de la llegada del Salvador. Y empezamos con una oración. Oremos. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo, Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno, hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos estos objetivos. Vamos a usar el método de las 4C otra vez para leer y entender la historia de hoy de Mateo 2. También vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Consolidar es nuestro enfoque esta semana. Y 3, voy a compartir dónde están ubicados los recursos de la Biblia Popular. Es un recurso que he compartido con ustedes con cada lección y voy a mostrarles dónde está en nuestro sitio web. Entonces, estos son los objetivos de hoy. Un recordatorio del proyecto final. El proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4C. Entonces, ustedes van a elegir una historia de una de nuestras lecciones. Entonces, puede ser Gabriel o el nacimiento de Jesús o la historia de hoy, los sabios. Pero ustedes van a empezar con este proyecto al fin de este curso. Entonces, solo es un recordatorio que vamos a tener este proyecto final, pero voy a explicar mucho más en la lección 7 y la lección 8. Y ahora con la historia de hoy, los sabios y la huida a Egipto de Mateo 2. Primero, voy a empezar con el captar de hoy, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿Quiénes eran los magos? Hay un comentario o dos comentarios y después voy a compartir lo que yo tengo en mis notas de hoy de quiénes eran los magos. Pero ustedes quieren compartir algo? ¿Regulo? Buenos días, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. A la pregunta de quiénes eran los magos, bueno, en este evangelio que estamos leyendo no informa quiénes son, ¿no? No precisan, mejor dicho, quiénes son. Nada más dice unos magos, ¿no? Pero cuando uno ve el video, digamos, da algunos indicios de lo que pudieran haber sido los magos. Efectivamente, se supone que vinieron de Babilonia, algunos practicaban
las artes oscuras, otros eran astrólogos, etcétera, etcétera. Pero mi respuesta es, no sé si en los otros evangelios, pero no hay una precisión de quién eran los magos, al menos en Mateo 2, en lo que leí. No, gracias, Regulo. Sí, en la Biblia no dice mucho. Sí, y en Mateo 2, esto es nuestra historia de hoy. Tenemos la mayoría de la información que tenemos sobre los magos y no hay mucho. Entonces, sí, lo que voy a compartir con ustedes hoy es algunas cosas, algunas ideas que tenemos sobre los magos, pero no dice exactamente quiénes son en la Biblia. No conocemos sus nombres, ni cuántos eran, ni exactamente de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron. Um, Se ha sugerido que los sabios o magos que se mencionan aquí eran una clase de sacerdotes, astrónomos y astrólogos, consejeros influentes en el rey, posiblemente de Babilonia. No sabemos exactamente, pero durante los 70 años de la cautividad de los judíos en Babilonia, Daniel fue el jefe de los magos y probablemente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidades de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. Pero no conocían las escrituras del Antiguo Testamento muy bien, porque eran gentiles. ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? Pues la estrella que los guié fue una creación especial de Dios. No se parecía a las otras estrellas, ni se desempeñaba como ellas. No resultan satisfactorios los intentos para explicarla como una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno, Marte, o como un meteoro o un cometa. Los magos vieron la estrella especial en el oriente. La vieron nuevamente cuando viajaban de Jerusalén a Belén y los guió a la casa donde María y José estaban con el niño Cristo. Entonces, ¿cómo supieron los magos que esa estrella especial significaba que el Mesías había nacido? No sabemos. Sí, tenemos todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló. Entonces, hay algunas personas que piensan de una profecía de Balaam. La estrella en esta profecía es del Mesías. Entonces, sí, la única cosa que podemos decir es no sabemos, pero sabemos que Dios se los reveló. Entonces, esto es una introducción a la historia de hoy, porque hoy tenemos la historia de Mateo 2, donde los magos están viajando a visitar a Jesús en Belén. Y una cosa que quiero compartir antes de empezar con la parte de contar es que el libro de Mateo sirve como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muestra a Jesús, pues,
cita o hace referencia a más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Y por eso se llama el puente entre los dos, porque hay tantas conexiones entre Mateo y el Antiguo Testamento. Muestra a Jesús como el cumplimiento de las profecías, el Mesías que habían esperado. Entonces, por eso hablamos de Mateo como un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en la historia de hoy tenemos 4 eventos principales: la visita de los sabios del oriente, la huida a Egipto, Herodes manda matar a los niños y la familia se establece en Nazaret. Y con eso vamos a empezar con la historia de hoy. La visita de los sabios del oriente. Jesús nació en Belén, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, de Judea, porque así lo escribió el profeta. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo
que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Rama, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada, porque ya estaban muertos. La familia se establece en Nazaret. Pero después de murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Esto es la historia de hoy, la historia de Mateo 2. Ahora vamos a hablar de las preguntas de considerar. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Y recuerdan que estas preguntas nos ayudan con comprensión de esta historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes que tenemos en esta historia? Pedro, ¿quiere Buenos compartir? días, hermano. Señor me lo bendiga. Buenos días. Eh, Hermano, los personajes de esta historia, podemos ver a los sabios, a Herodes, al niño Jesús, a José, a María, a Marquelao, que fue el próximo gobernador cuando llamaron a Jesús de Egipto, el hijo de Herodes y el ángel. Esos son los personajes que aparecen allí en la historia. Muy bien, muy bien. Sí, excelente. Pues también menciona los niños de Belén. Pero sí, muy bien. Estos son los Y, personajes. ¿Sí? ¿Y y algo sí, más? hay muchos personajes, porque también cuando los sabios dan la historia, la noticia, dice que toda Jerusalén se intranquilizaron allí, entonces también lo podemos nombrar como personaje. También la gente de Jerusalén. Sí, muy bien. Muy bien, continuamos con la próxima pregunta. Los objetos de esta historia. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, Pedro, adelante. Gracias, hermano. A veces no quisiera contestar mucho, pero veo como que no, Sí, no hay quien estábamos responda. Bueno, esperando. Sí. si hay alguno ya que levantó la mano, bueno, yo le doy la pregunta. L- No, Los adelante, objetos son Pedro. los objetos son los siguientes. Yo veo como objetos allí la estrella, la casa, los tesoros, el cofre, pues, donde iba el oro, los inciensos, la mirra, y también estaba algo allí que lo nombro como objeto, que era el establo donde nació el Señor. Ok, muy bien. Sí, y creo que pues en esta historia no habla del establo, solo la casa, porque estamos algunos meses después. Ah, Correcto, correcto. sí,
después del nacimiento. Muy bien. Entonces, lo sí, elimino. estos son los objetos. Andreina, ¿quiere comentar algo también o no? Lesbia, Bueno, pastor, adelante. yo también vi esto. Entre los objetos están la espada con que sacrificaron a los niños. Era una Ok, espada, un cuchillo. Eso también, lo que yo veo. sí. Ok, gracias, Lesbia. Ok, continuamos con la próxima parte, la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Andreina, adelante. Profesor, buenas. Yo tengo acá que pues inicialmente empezó en Belén, cuando los magos iban de Oriente a Belén. Luego después, por medio de sueños, José huye a Egipto. Y por último, pues esta finaliza en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Ujú. Muy bien, excelente. Sí, y pues también los sabios pasaron por Jerusalén en camino a Belén. Entonces, sí, del oriente a Jerusalén, a Belén, a Egipto y al fin en Nazaret. Muy bien. Entonces, no sé qué pasó con esta diapositiva, pero ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Régulo, adelante. Pastor, la historia ocurre en tiempos del rey de Herodes, pero no hay una fecha cierta, pero es en el tiempo del reinado de Herodes. Muy bien, Régulo. Sí, excelente. Esto es el tiempo en general. Muy bien. Pedro, ¿algo más? Sí, hermano, gracias. Yo quiero, porque a medida que uno va desglosando el curso, van apareciendo cosas que uno va aprendiendo y uno va escudriñando allí. Yo pienso, hermano, según lo que he estado estudiando, que la historia ocurrió durante el tiempo de 4, 5, en 3 de promedio, entre 3 a 5 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando el hijo de Herodes, Marquelao, es nombrado gobernante, ocurre en los años próximos, a los años 4 o 5 después de Cristo. Y en ese lapso, cuando el ángel se le presenta a José, que le dice que regrese porque ya los que lo persiguen han muerto, entonces Cristo era un niño en promedio de 8 a 10 años. Entonces tenemos por un argumento para pensar que Cristo nació dentro del proceso de Herodes antes de Cristo unos 4 o 5 años. Esa es mi respuesta. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, si estamos solamente leyendo esta historia, la respuesta de Régulo es muy bien, que en general durante, sí, cuando el rey de Herodes está en Jerusalén durante este tiempo. Pero también si vamos a, sí, encontrar más información como en la Biblia popular o en la historia en general, tenemos pues más información. No soy experto en la historia de este tiempo, pero dice en la Biblia popular que Herodes murió como 4 años antes de Cristo. Entonces estamos pensando en tal vez Jesús nació 5 años antes de Cristo. Es un poco raro decir esto, que Jesús nació antes de Cristo. Pero sí, solo el año 0 pero no sabemos exactamente.
el año, pero sí, pensamos que el año 0 no es el nacimiento de Jesús, era antes de este año, tal vez 5 años o 6 años antes, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Hermano, ahí quiero aportar algo. Lo que pasa es que usted sabe que dentro de la historia hay un trasfondo que siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, le quiero poner un ejemplo de los sabios, ¿verdad? Los sabios, alguien los tuvo que haber evangelizado. Y cuando nosotros vamos al contexto, podemos hablar de Daniel. Daniel fue jefe de los sabios, de los magos de aquel tiempo. Entonces yo me imagino que estos tres sabios habían conocido de alguna manera la palabra de Dios, porque ellos venían con las herramientas exactas que le agradaban a Dios. Entonces es bueno estudiar siempre el contexto para llegar a la determinación de las historias o de la verdad, pues. Sí, muy bien. Gracias. Gracias, Pedro. Excelente. Continuamos entonces con la última pregunta de considerar. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema en esta historia? Hay algunos y ustedes pueden comentar sobre un problema que tenemos en esta historia. Si no hay algún hermano, yo puedo. Ahora tenemos dos, pero gracias, Pedro. Sí. Ok. Sí, tenemos algunos que están levantando las manos. Entonces, Ebert, Brito, adelante. ¿Está en mudo el micrófono, Ebert? Sí, buenos días tengan todos mis hermanos. Bendiciones para usted, pastor. Gracias por la enseñanza. Creo que el problema principal allí es la matanza de los niños que fueron perseguidos gran parte de la población allí por Herodes para encontrar y tomar, pues, matar al Mesías y creer que él iba a seguir reinando. Creo que ese es el problema que hay allí. Sí, gracias, por supuesto. ¿Escuchó? Adelante. Sí, sí. Sí, yo escuché. Buenas. Y sí, exactamente. Esto es un problema que encontramos en esta historia. Sí, cuando mataron a los niños de Belén. Adelante, Leonor. Muy buenos días, bendiciones. El primer problema que yo veo aquí, pues precisamente es el nacimiento del niño, ¿no? Que el rey Herodes se siente amenazado por el nacimiento de este rey, que él piensa que viene a quitarle el trono. Entonces él se siente turbado y es ello lo que lleva a la matanza de tantos niños buscando al rey de los judíos que ha nacido, ¿sí? Sí, ¿Sí me escuchó? Sí, sí, claro que sí. Sí, el rey Herodes quiere matar a Jesús y Amén. pues la solución es José, María y el niño salieron a Egipto. A Egipto, sí. Sí. Muy bien. También tenemos a Juanita, adelante. Para mí el único problema era Herodes. Herodes. Él era cruel, era traidor, era malo, era hipócrita. Él era el problema. Por eso fue que entonces Jesús y José tuvo que irse con el niño para Egipto, porque el único problema era él, y tuvo que esperar a que entonces Herodes se muriera para entonces poder regresar. Para mí que el problema era él, Herodes.
Muy bien. Gracias, Juanita. Y últimamente, Régulo, adelante. Pastor, mire, desde que hemos estado en estos estudios, muy interesantes, esto de considerar esas 6 preguntas, las 5 y las 6, siempre me aturde. Porque esta pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Se soluciona el problema? A mí me parece, y cuando uno lee esta historia, o sea, definir un problema o varios problemas es difícil porque es una historia que yo, estas 2 preguntas las sintetizo en cuál es la intención de la historia, qué pretende o qué se pretende cuando la palabra de Dios se manifiesta en este evangelio. Fíjate que yo no lo veo como problema, sino como la intención. Fíjate, ¿cuál es la intención de este evangelio? Uno, viene el reconocimiento del niño como rey y el Mesías, ¿no? Efectivamente, es reconocimiento a través de estos sabios que, bueno, dan la noticia de que ha llegado el rey. Entonces, primera intención del evangelio, bueno, el reconocimiento de Dios, de Jesús como rey y el Mesías que estaba ya escrito en la profecía. Obviamente, la segunda intención es que ese reconocimiento del niño como rey y Mesías provoca en Herodes una ira, ¿no? Como una ira y como Dios a través de como ira y como Dios entonces a través del ángel evita la muerte de Jesús y de esta manera cumplir con las profecías manifestadas por los profetas. Entonces, fíjate, reconocimiento de Jesús como rey, la ira, la intervención de Dios para que esa ira no se manifieste y se siga cumpliendo las profecías. Y tercero, que digamos que es una consecuencia de esas 3 primeras, digamos, reflexiones que yo hago, es la muerte de inocentes. Y esa muerte de inocentes es un presagio de lo que pasaría y pasa por seguir a Jesús. Okay. Entonces, al final, yo sintetizo, que digamos que sería mi conclusión y casi la respuesta a se soluciona el problema. Más que solucionar el problema es que yo digo, bueno, hay la certeza de que Dios cumple con su promesa. Y para mí hay que tener fe, porque Dios es un Dios que cumple. Y fíjense que allí se va manifestando cómo Dios de una u otra manera dice, yo no te abandono, yo estoy contigo. Es mi reflexión hacia mí, ¿no? Yo estoy contigo, yo puedo obrar y hacer que muchas de las dificultades que tú tengas no sucedan. Entonces, al final, sintetizo y cierro, pastor, como una consideración mía, que a pesar de las dificultades, Dios no olvida y hace u obra sobre quien lo necesita, Eso es digamos, por eso es que a mí me ha causado ruido esas 2 preguntas, porque algunas veces no deben interpretarse como problemas y soluciones del problema. Esa es mi consideración, mi respeto y desde que estoy aquí me ha gustado estas actividades porque de verdad hace a uno reflexionar y digamos, esos parámetros para analizar la historia o las palabras en el Evangelio me parece estupendo. Pero esas 2 preguntas, entonces, siempre me han causado ruido. Siempre habrán problemas. Con eso concluyo. Gracias, Régulo. Sí, y con las preguntas de considerar, estamos pensando en los hechos de la historia, porque simplemente tenemos que entender mejor la historia antes de continuar a las preguntas de aplicación que tenemos en consolidar. Entonces, esto es más o menos la idea de estas preguntas. Pero gracias por esta aportación. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, buenos días. Una de las cosas, uno de los problemas también en esta lectura, y es algo que no estamos considerando, nos estamos olvidando, es la razón por la cual Herodes se sentía amenazado con la presencia de Jesús. Y es que estaban equivocados en cuanto a quién iba a ser ese rey. Primero, pensaba que iban a ser de una cuna noble, y Jesús nace humildemente. Comienza a demostrar que es otra cosa completamente diferente a lo que pensaba.
Después estaban esperando un liberador, una persona que los iba a liberar, manejar un ejército y políticamente y todas esas cosas. Por eso que Herodes se sentía tentado. Y creo que por esta razón no se dieron cuenta quién realmente era el que venía. Y eso es lo que nos tenemos que al considerar esa pregunta, al considerar eso, nos damos cuenta de la aplicación. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Jesucristo hoy en día también? No quiero ir más allá porque esto creo que es parte de la aplicación. No, gracias, Daniel. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con las próximas preguntas, las preguntas de consolidar. Entonces, con estas 4 preguntas, resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, pues antes de continuar con esta parte, un comentario, Andreina. No, profesor, se me activó, disculpe. Ok, no, está bien. Entonces, el segundo objetivo que tenemos hoy es analizar la importancia de estas preguntas, las preguntas de consolidar. Entonces, con cada pregunta voy a explicar un poco de la importancia de la pregunta y después vamos a contestar las preguntas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Y qué es la importancia de esta pregunta? Es un resumen sencillo del texto y nos ayuda a ver todo el contexto y no solo una parte. Ejemplo de Mateo 18. En Mateo 18, versículo 20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces personas usan este texto para describir adoración. Es la verdad que Jesús está con nosotros cuando estamos estudiando la palabra o adorando. Pero cuando leemos el contexto podemos entender aún más este verso. Y hay un voluntario que puede leer estos versículos. Hay 3 diapositivas de Mateo. Aquí. Miguel. Amén. Adelante, Miguel. Gracias. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es el punto principal de la historia? El hermano que peca contra ti, su título. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo, sí, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Sigue leyendo. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y una diapositiva más. Hasta ahí. Una más, Además les Miguel. digo Sí. que si dos, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gracias. Sí, entonces el propósito de compartir estos versículos y el contexto de Mateo 18, versículo 20, es que sí, podemos pensar más en el contexto. En estos versículos estamos hablando de un creyente y su pecado y los creyentes que están hablando con esta persona. Entonces,
Este versículo es parte de una parte de la Biblia hablando de conversaciones, dificultades, cosas así. Entonces, podemos pensar en el estudio de la Biblia también o la adoración, porque ahí Jesús está con nosotros. Pero tenemos más contexto a este versículo cuando estamos leyendo todo el contexto, todos los versos. Entonces, veo algunas manos. Estos versículos no son el enfoque hoy, pero sí hay algún comentario antes de continuar con la historia de hoy. Pedro, ¿algo? Gracias, hermano. Sí, hermano, yo aquí en este enfoque, tomando en consideración los versículos que usted está dando, ¿verdad? En esta historia nosotros vemos claramente cómo se manifiesta la forma de cómo nosotros debemos entender o buscar el punto principal de la historia. Y aquí realmente en estos versículos que usted dice, lo lograríamos es estudiando la palabra y adorando a Dios. Aquí los sabios, ellos vienen un grupo a adorar a Dios. Y si vemos también, ellos tenían estudio porque si no, no lo hacen. Y vemos también la obediencia manifestada en cada uno de los episodios que iban transcurriendo por medio de las personas que estaban honrando y glorificando a Dios. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Y Norma? Norma, está en Sí, mudo el micrófono. hola, Okay. sí, ¿qué tal? Adelante. Sí, no, yo en el contexto, en mi entendimiento, digamos, veo, puede que hable del perdón acá. Esa es mi pregunta en realidad. Veo que habla del perdón, que yo si tengo algo con alguien, que vaya y lo arregle con esta persona. Más allá de que hable del perdón, también habla porque eso nos hace bien a nosotros ante los ojos de Dios, ¿no? Digo. Gracias, Norma. Sí, gracias por estos comentarios. Sí, entonces en los versículos de Mateo 18, sí, estamos Claro, es hablando como, de... perdón, es como el punto principal, digamos, el perdón sería, perdón, Ok, sí, de estos versículos, tal vez sí. Muy bien. Y entonces con la historia de hoy, ahora, con Mateo 2, ¿cuál es el punto principal de Mateo 2 con los sabios? Andreina. Sí, profesor, yo acá veo que el punto principal sería que Dios protege a su Hijo para cumplir la promesa de salvación tanto para judíos como para gentiles. Ese era su promesa y entonces él busca la forma de protegerlo para cumplir su palabra. Sí, muy bien. Gracias, Andreina. Buen ejemplo. Excelente. Pedro. Hermano, el punto principal de esta historia era el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador, y para que se cumplieran las profecías dichas por los profetas. Eso es lo que yo puedo entender abiertamente allí. Muy bien, muy bien. Y pues recordamos que con esta pregunta es bueno porque tenemos la oportunidad de pensar en toda la historia. Entonces, por eso cuando ustedes están estudiando la palabra solo o con un grupo, por eso es una buena pregunta, pensar en toda la historia. Entonces, gracias por estas respuestas. Miguel, ¿algo más?
Sí, sí, profesor, sí, pastor. Yo creo que el punto para mí, el punto principal de la historia es la seguridad que Dios manifiesta en el cuidado de Jesús como niño. Entonces nos hace ver de que el Padre tiene claro la situación que Él se ha propuesto con la venida del Salvador. Recordemos que el Salvador cumplió 3 fases: vida, pasión, muerte. La vida que estamos viendo, vemos cómo el Señor, como el Padre, ha hecho todo a la perfección. Puso personas, puso sabios, puso a diferentes personas para que cuiden, para que le disipulen, para que le ayuden en el crecimiento al Señor. Eso sería para mí el problema. Entonces, la seguridad, que el punto principal de la historia sería la seguridad en la vida del niño Jesús. Esa sería para mí la parte 2 de consolidar. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Y un comentario más de Adrián. Adrián, adelante. Buenos días, hermano. El punto principal es la preocupación del rey Herodes, el nacimiento del niño Jesús, el cual su temor más grande pensó que su reinado del niño Jesús iba a ser en términos de como él gobernaba, pero no pensó de que su reinado del niño Jesús era en una forma espiritual, y un reinado en el más allá, en el cielo. Y por otro lado, el amor de Dios se manifiesta para salvar a su primogénito, y así se cumpliese lo que está escrito por los profetas. Eso es todo, hermano. Gracias. Gracias, Adrián. Muy bien. Entonces, hemos compartido muchas respuestas a esta pregunta. El ejemplo que tenemos, que yo tengo, también es este. Como dirigidos por Dios, los sabios del oriente fueron a adorar al nuevo rey nacido, y Dios protegía a su hijo del rey Herodes. Esto es otro ejemplo del punto principal de la historia. Continuamos con el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Pues esta pregunta nos ayuda a ver ley en el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Cuando leemos y compartimos la Biblia, deseamos ver siempre las 2 enseñanzas principales de la Biblia. Ley, el mensaje amargo de Dios, somos pecadores, y evangelio, el mensaje dulce de Dios, somos salvados por Jesucristo. Enfocar en ley y evangelio nos ayuda a ser cristocéntricos, creyentes con ojos fijados en Dios, en Cristo. La ley sirve para nosotros creyentes como un espejo, un freno y una guía. La ley nos enfoca en Cristo y en nuestra necesidad para un Salvador. Entonces, no sé qué pasó otra vez con esta diapositiva, lo siento, pero la pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Andreina, adelante. Bueno, profesor, uno de los pecados que yo veo en esta historia es la ira de Herodes. Recordemos que en un pasaje de la Biblia, en Efesios, si mal no recuerdo, 4, 26, 30, dice, airaos, pero no pequéis.
Entonces acá la ira de Herodes lo llevó a pecar, a hacer un pecado muy grande que es matar a niños, a inocentes. Nosotros en algún momento de nuestra vida también sentimos ira y le abrimos paso a pensamientos pecaminosos a través de la ira, a decir palabras ofensivas y a actuar de manera incorrecta ante los ojos de Dios. Entonces eso sería un pecado en la vida de nosotros. Gracias, Andreina. Sí, gracias por estos comentarios. Pedro, adelante. Gracias, hermano. Bueno, yo aquí veo varias cosas que nosotros tenemos que aplicarlos en la vida de nosotros como cristianos o hijos de Dios. Lo primero que yo veo aquí es el miedo, porque aquí cuando se recibió la noticia, eso causó miedo, causó intranquilidad. Entonces nosotros los hijos de Dios no podemos tener ese temor de miedo porque Dios está con nosotros. También veo la ira. La ira es una de las cosas que Dios siempre rechaza en un cristiano porque a Dios no le agrada la ira. Y también está aquí el asesino. No matarás, dice uno de sus mandamientos. Entonces en esta historia Herodes se convirtió en un asesino por cobardía o por ira. También tenemos la envidia. Aquí también se despertó una gran envidia en una persecución para matar a Cristo porque ellos veían a Cristo como el rey terrenal y no era así. Cristo venía con un reino espiritual totalmente diferente a este mundo. Y todo eso causó una gran intranquilidad a Herodes y a los religiosos de aquellos tiempos. Y bueno, cuando uno se extiende en esta historia, Herodes, el que persiguió a Cristo en ese momento, ese era un asesino. Él logró matar a sus hijos, a su esposa. Y pare de contar la historia porque es muy larga. Gracias, pastor. Gracias, Pedro. Damos la palabra a Eber. Adelante. Sí, creo que encontramos allí también la codicia de Herodes de querer permanecer en el poder. Creo que eso encontramos que la palabra del Señor nos enseña que no debemos ser codiciosos y de codiciar a las cosas que el prójimo tiene, pero él quería quedarse perpetuado en el poder y la codicia de él era seguir gobernando y no que viniera el Salvador a tomar el puesto, ya que como dijo un hermano, ellos estaban esperando que fueran salvados por un Mesías que venía a quitarle del poder que tenía los romanos sobre ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias, Ebert. Muy bien. Tenemos, pues, tal vez dos personas más. Leonor, adelante. Y después Lesbia. Sí, bueno, uno de los pecados que yo veo aquí primero es la turbación, ¿verdad? El rey Herodes se turba con la noticia de que ha nacido el rey de los judíos y la turbación es falta de paz. La palabra de Dios dice que sin paz ni santidad nadie verá a Dios. Entonces él se turba por estas palabras. Esto lo lleva a mentirle a los sabios, a decirle que vaya, que lo busquen con diligencia y que regresen a él para él también ir a adorarle, lo cual es una gran mentira porque su propósito era asesinarle. Y pues al sentirse burlado porque ellos no volvieron a él, entonces sí se despierta la ira, viene el asesinato y cualquier cantidad de cosas que lleva esta turbación de espíritu y la ambición por su poder, pensando él pues que este nuevo rey que había nacido venía a quitarlo a él del poder. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Leonor. Y damos la palabra a Lesbia. Bueno, pastor, los sacerdotes, ellos se creían que como ellos tenían su poder, creían que ellos tenían el poder de Dios y Dios no le anunció la llegada de Jesús. Él envió la estrella, los reyes magos fue que vieron y entonces ellos se turbaron, le dieron temor a Dios por eso, porque Dios no le dio señal a ellos. Él envió la estrella y los reyes magos que eran
fueron que descubrieron y no le avisaron nada a Herodes. Más bien le dieron un regalo al niño. Más bien lo premiaron. Gracias, Lesbia. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios de todos. Pues, y también un ejemplo de la segunda parte de esta pregunta. Confieso en mi vida, ¿qué pecado confieso en mi vida? Pues a diferencia de María, José y también los sabios, quienes confiaban en la guía de Dios y los siguieron, yo soy tentado a confiar en mis propias opiniones y esfuerzos en vez de confiar en la palabra de Dios a veces. Entonces, también esto es un ejemplo del pecado que puedo confesar en mi vida. Vamos a continuar. No tenemos mucho tiempo, entonces, y yo tengo otra parte también. Voy a compartir algo de la Biblia popular. Entonces, voy a compartir las últimas dos preguntas con la importancia y me gustaría solo una respuesta para cada pregunta. Y en la próxima clase también vamos a usar estas preguntas, obviamente, con la próxima historia. Pero sí, entonces voy a compartir la importancia de la pregunta y por favor después una respuesta como ejemplo de una respuesta de esta pregunta. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? La pregunta anterior es la ley y esta pregunta es el evangelio. Esta pregunta nos ayuda a ver evangelio en el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Y es la otra parte. Entonces, anteriormente estábamos hablando del pecado y ahora estamos hablando del evangelio, el mensaje dulce de Dios. Somos salvados por Jesucristo. Entonces, esto es la importancia de esta pregunta. Entonces, con esta historia, ¿en qué versos y palabras veo el amor de Dios para conmigo? Pedro, adelante. Hermano, yo pienso que el amor de Dios se manifiesta en mí cada vez que Dios nos hace un llamado a la obediencia. Por ejemplo, Él llamó a los sabios a que no fueran a Egipto y ellos obedecieron. A José lo llamó a través del ángel, no vete a Egipto, y él obedeció, y cuando lo volvió a llamar, regresó. Entonces en esta historia yo pienso que el llamado para nosotros es en todo momento a la obediencia a la palabra de Dios, que no nos dejemos guiar por nuestros pensamientos o por nuestros propios medios, pues que escuchemos la voz de Dios. Amén. Muy bien, gracias, Pedro. Sí, otro ejemplo que tengo en mis notas es sobre Dios y su protección. Entonces, Dios protegió a su Hijo para cumplir con su plan para salvarme de mis pecados y manifestó al Rey eterno, el Salvador del mundo, a los gentiles que vienen a adorarlo. Muy bien, gracias, Pedro. Continuamos. Lo siento que no tenemos mucho más tiempo, pero continuamos con la última pregunta de consolidar. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Pues tengo algunos ejemplos de versículos de la Biblia. Romanos 10:17 dice así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estamos pensando en la aplicación, estamos pensando en lo que hemos oído de la historia y ahora que vamos a hacer o pedir que Dios obre en nosotros.
en nuestras vidas. También en Gálatas 5, 22 a 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces estamos pensando en los frutos de nuestra fe. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, con esta historia, Diana, adelante, tiene un comentario sobre esta historia, la historia de hoy. Bueno, yo le pido a Dios que me dé mucha sabiduría para saber actuar, dominio propio, fe, discernimiento, obediencia, que me ayude y me dirija cómo debo actuar y qué camino debo escoger, para que así pueda tener presente lo que tengo que hacer en mi vida. Muy bien, Diana. Gracias. Excelente. Y sí, uno más de esta pregunta, Miguel, adelante. Quiero, con todo respeto, mi pastor, sugerir algo. Que no haya muchas personas que intervengamos, sea máximo 2 o 3 personas, con el fin de escucharle más a usted antes que a nosotros mismos. Usted es el profesor, usted tiene que darnos su posición, usted tiene que dar su discernimiento, así vamos a aprender más, porque nosotros sabemos, ya sabemos cosas y las cosas que sabemos es a nuestro entender, pero el que lleva el curso es usted. Esa es mi sugerencia. Gracias por la sugerencia, Miguel. Sí, sí, y al mismo tiempo me gusta la participación y podemos aprender mucho con la participación, pero sí, entiendo la sugerencia también, porque podemos tal vez pasar por más información o más contenido del curso con esta sugerencia. Pero gracias. Entonces, vamos a terminar esta parte, pues esta lección ahora con, pues esas son las preguntas de consolidar. Tenemos cuál es el punto principal de la historia, qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Entonces, las preguntas, en resumen, las preguntas de consolidar nos ayuda a leer y compartir historias bíblicas enfocando en ley y evangelio y aplicación a nuestras vidas. Y para terminar la lección de hoy, el último objetivo, voy a compartir algunas cosas sobre la Biblia popular. Entonces, pues la Biblia popular es precisamente lo que su nombre implica, una Biblia para el pueblo. Incluye el texto completo de las Sagradas Escrituras y comentarios que siguen a las secciones de las Escrituras que contienen aplicaciones personales y así como antecedentes históricos y explicaciones. Y esto es un recurso que he compartido con ustedes de la primera lección, la segunda y la tercera lección. Ustedes han tenido la opción de ver los videos de la Biblia popular. Tenemos, con este curso tenemos los videos de la Biblia popular, pero en general es algo escrito. Y tenemos todos estos recursos en nuestro sitio web. Y un comentario más sobre la Biblia popular. Los autores de la Biblia popular son hombres
eruditos y con una perspectiva práctica adquirida a través de años de experiencia en la enseñanza y predicación ministerial. Han tratado de evitar el lenguaje técnico que caracteriza a muchas series de comentarios y que dificulta su lectura para todos aquellos que no sean eruditos en el estudio de la Biblia. Entonces, tenemos la Biblia popular para cada libro de la Biblia. Y es en nuestro sitio web, como tenemos documentos de PDF de cada libro de la Biblia con los comentarios. Entonces, esto es un ejemplo de la Biblia popular. Esto es de Mateo. Y al inicio pueden ver todas las cosas aquí. Tenemos la introducción, el nacimiento y niñez de Jesús en capítulo 1, comienzo del ministerio de Jesús en capítulo 3 y sigue adelante. Pero ¿dónde están? En nuestro sitio web. Voy a compartir esto ahora. Entonces, academiacristo.com. Puede elegir el título Biblioteca Teología y ahí tenemos muchos recursos. Ahí es un ejemplo en esta diapositiva. Tenemos otros, estudios bíblicos, materiales para niños, recursos para familias y matrimonios, pero también tenemos la Biblia popular aquí, un comentario bíblico. Entonces, pueden ver después de esta, pues tienen que hacer clic en la Biblia popular y después pueden ver todos los libros de la Biblia. Mateo, Marcos, todos los libros del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, tenemos todos ahí en nuestro sitio web. Si ustedes quieren estudiar más una sección de la Biblia, una historia de la Biblia, quieren, aprender más o entender más lo que está diciendo una parte de la Biblia, pueden ver estos libros con los comentarios. Y otra vez dentro de un libro es así, con toda la información al inicio y más adelante pueden ver el texto más negro, un poco más oscuro, es las palabras de la Biblia y después de cada sección pueden ver los comentarios abajo. Entonces, esto es la sección de Mateo y errores. Entonces, pueden ver la Biblia, lo que dice la Biblia y también los comentarios del autor. Entonces, esto es la Biblia popular. Y si ustedes tienen preguntas sobre la Biblia popular, pueden enviarme un mensaje o también después de la bendición puedo quedar también para preguntas. Pero antes de esto, Pedro, ¿tiene algo rápido antes de terminar la lección de hoy? Sí, hermano, gracias. Yo lo que le quería preguntar era si la Biblia popular no estaba como están otras Biblias que uno las consigue por una aplicación y la puede descargar a su teléfono. Porque yo la he estado buscando y no la he conseguido. Y como estoy estudiando con otra Biblia, entonces nos chocan pues la enseñanza. Son las mismas enseñanzas, pero cuando uno está aprendiendo, en este caso, uno tiene que coincidir con la enseñanza suya. Sí, no hay una aplicación que tiene esta Biblia popular. Sí, solo tenemos los PDFs en nuestro sitio web. Y creo que es con la traducción de Nueva Versión Internacional de la Biblia. Correcto, esa es muy buena. Bueno, muchas gracias. De nada. Ok. Entonces, para terminar, la tarea para la próxima clase, la lección 4.
Ustedes van a ver el siguiente video y también leer Mateo 3, el inicio del ministerio de Jesús. Juan bautiza a Jesús. Mateo 3, 1 a 17. Y nuestro enfoque todavía es las preguntas de consolidar. Entonces, ustedes van a contestar estas preguntas también. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Que bendiga al Yo profesor. entro a la noche porque después Vemos lo el vi como miércoles. medio a la mitad al video. Así que tengan muy Buen día para lindo todos. miércoles. Buen Amén. Bendiciones a Gracias, todos. Norma. Juanita, gracias. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bendiga. Que Dios me los bendiga a todos. Anda. Perdón, me confundí miércoles para mí. Bueno, hoy es lunes. Muchas bendiciones para todos. Me Que pasen un confundí. resto de- Bendiciones. No, está Sí, bien, Norma. bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.